Buenas noches, estamos con Nick desde su casa. Hola Nick, buenas noches, ¿cómo estás vos? Hola Joaquín, buenas noches, ¿cómo Bien, estás? bien. Bueno, para que entiendan todos, hoy lo que pasó que Nick dio un tuit, escribió un tuit donde criticaba políticas del gobierno como el despilfarro de dinero, este viaje de egresados que va a pagar el gobierno y entre otros regalos de heladeras, bicicletas. Eh, Una crítica porque por lo que por otro lado es muy común en muchos sectores de la sociedad. La respuesta fue de Aníbal Fernández, que dijo que el colegio Ort recibe subsidios del Estado, y creo que habló específicamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, las hijas de Nick van al colegio Ort, y entonces esto obviamente para cualquiera es una amenaza directa a Nick y a sus hijas. Nick, lo que quiero que me explique, en primer lugar, si hubo, porque Aníbal Fernández, perdón, está diciendo ahora que pidió disculpas. ¿Es cierto esto? Eh, Aníbal me mandó un WhatsApp a mi celular que, insisto, hoy pasaron muchas cosas, ¿no? Es como si tuvieras un montón de datos, Aníbal, me llegan mensajes a mi WhatsApp, el mensaje intenta hacer una disculpa, pero termina siendo más agresivo todavía, a mí me da vergüenza mostrarlo, me empieza a hablar de otras cosas, Eh, yo la verdad es que sigo preocupado como esta mañana cuando me levanté y empecé a ver mensajes de las mamás y los papás de la ORT. Para mí un claro amedrantamiento por las cosas que uno publica, que uno dice. Y es más allá de una persona, en este caso mi persona. Eh, yo estoy sinceramente preocupado por mis hijas. Hoy mis hijas la pasaron muy mal, un día feriado, que teníamos planificado hacer cosas lindas, la pasamos horrible. Me preguntaban si mañana tenían que ir al colegio, una lloraba, otra no quería ir, me decía, pero voy a tener miedo, voy a tener que mirar a ambos lados para entrar. Un colegio completamente metropolitano, transversal, que van todas las clases sociales, que está sobre la calle Libertador. ¿Por qué un chico, con todo lo que pasó después de un año y medio de pandemia, de cuarentena, tenemos que sumarlos a este tema? Un ministro de Seguridad, que es la persona que debería cuidarnos a todos, que debería velar por nuestra seguridad. Tenemos que estar recibiendo amenazas de este tipo. Es un claro, me parece, abuso de poder, porque él es el Estado, ¿no? Nosotros somos ciudadanos de a pie, que trabajamos, que mandamos a nuestros chicos al colegio después de un esfuerzo enorme. Hace una alusión rara, clasista, ¿no? Como diciendo que el Estado subvenciona o el Estado le da un subsidio al colegio Ort, cosa que no es cierto. Me llamó inmediatamente el rector de la ORT, Adrián Moscovich, y me aclaró perfectamente que la ORT no recibe ningún tipo de subsidios del Estado, ni para el colegio primario, ni para el secundario. Mis hijas van una al primario y otra al secundario. O sea que este tuit es una desgracia por donde los mires. Tiene falsedad, tiene amenaza, tiene hasta, estuve hablando con muchos padres del colegio, hasta hay una cosa de tufillo antisemita. O sea, es la verdad que para una persona que debería estar tranquilizándonos y llevándonos una sensación de seguridad con todos los problemas que tiene la Argentina, eh, crea una sensación de intranquilidad total. Yo estuve todo el día con miedo. Sí, pero además Nick, hay algo que es muy sospechoso, y que él conozca los datos de dónde van tus hijas a estudiar y los difunda. Esto es extremadamente sospechoso, porque no es, digamos, no dice que vos trabajás en La Nación, por ejemplo, que es público y todo el mundo lo sabe. Habla de dónde van a estudiar tus hijas. Y este es un dato familiar, un dato personal tuyo que no tiene por qué saberlo el ministro de Seguridad, salvo que haya averiguado especialmente. Exacto, Joaquín, es exacto lo que vos decís. ¿Cómo, por qué? Por supuesto, desde el Estado uno tiene disponibilidad a todos datos que son públicos.
desde el Ministerio de Educación, hasta teléfonos, direcciones, hasta nombre de nuestros hijos. ¿Cómo puede ser la irresponsabilidad de un ministro de Seguridad que divulgue abiertamente y en forma de amenaza? Y después publica otros tweets, recién acaba de publicar otro que también causa todavía más estupor porque publica recién un dibujo interno que yo hice para el Colegio Hort, pero que figura solamente en la web interna del colegio, es decir, esa web que los chicos acceden desde su casa justamente para tener la educación online. Es decir, además publica un dibujo que es solamente para uso interno para el colegio. Yo, como padre preocupado y asustado e intranquilo, creo que este tipo de cosas hay que, y estoy un poco contento por la reacción que tuvo no solo las redes, ¿no? Los argentinos en general el día de hoy, porque estas cosas hay que ponerles un límite, ¿no? Son muy serias, desde el Estado, que es una situación completamente desigual. Acá hay una simetría de poder total. Yo, como verás, soy un ser humano que estoy acá atrás con los gaturros, trabajo todos los días en mi rinconcito, en mi casa, trabajo en el diario La Nación hace 30 años, compartimos los domingos, ¿no, Joaquín? Ujú. Hace tantos años, toda mi vida hice humor, hice comentarios políticos. ¿Por qué tenemos que sentirnos amedrentados, asustados, amenazados porque damos una opinión diferente? Y que se metan con nosotros. Bueno, yo he recibido todo tipo de comentarios, de amenazas. En la década del 90 hasta me metieron en un auto, pasé cosas feas, pero yo soy un adulto, me defiendo solo, ya soy grande. Pero me da pena por mis hijas tristes, viéndolas llorar, asustadas, después de un año y medio de lo que pasó en los colegios, diciéndome, me da miedo ir al colegio. eh, a mí me quiebra, o sea, me quiebra absolutamente y es un mensaje, me parece, el ministro es una persona inteligente, yo creo que sabe que está dando como, no sé si un mensaje de miedo a todos, pero estas cosas no pueden volver a pasar, digamos, hay que dar un mensaje muy claro, estamos estudiando si esto se puede denunciar o por lo menos eh, emitir una denuncia para que quede muy claro que desde el Estado, con esta simetría de poder, con este abuso de poder, con la cantidad de datos que dispone el Estado y más un ministro de Seguridad, estas cosas no se pueden hacer, y menos con los hijos. Los hijos son sagrados, con lo que sufrieron los chicos en este último año y medio, ¿no? Joaquín, me Def- parece que yo me quedo tremendamente preocupado, soy una persona que hago humor, pero hoy y en este último tiempo, este último año y medio, estoy muy preocupado con la situación general del país. Me parece que hay personas que no entienden, no están entendiendo o viven en una especie de cápsula que no registran. Eh, pero esto no fue un error. Esto claramente, lo estuve hablando con muchas personas durante el día de hoy, no fue un error. Esto es una amenaza hecha y derecha, y hay que poner un límite muy claro. No pueden pasar estas cosas en la Argentina. Decime, Nick, ¿vos estás personalmente con temor ante esta situación nueva? Por supuesto, digamos, como persona que vivo tantos años en la Argentina, yo nunca viví una cosa así. Y eso que hace 30 años que trabajo en los medios, voy a cumplir 30 años en La Nación. Ya te digo, recibí todo tipo de mi vida de mensajes, pero yo no sé si es por desesperación ante un resultado electoral. Yo no quiero hacer análisis porque me parece que no es el día ni es mi lugar hacer análisis político. Yo simplemente como padre y de hablar con muchísimos padres hoy del colegio, de mamás y papás de la ORT y de otros colegios, todos sentimos el mismo miedo, el mismo estupor, la misma sensación de indefección, de cómo puede ser que un ministro de Seguridad envíe en un tuit público un mensaje completamente intimidatorio, porque no hay ninguna duda que se estaba refiriendo a mis hijas. Ahora en un último tuit se ve que lo han asesorado y está desviando la atención, pero él estaba hablando de mis hijas y me parece que ese es un terreno en el que no debemos entrar porque es el mayor miedo que puede tener un padre o una madre en la vida, que es nuestros hijos
y un tema tan sensible como es la educación. Obvio, porque en la OR no estudias vos, estudian tus hijas, así que es obvio que se refería a tus hijas. Decime, Nick, una última pregunta. Leí hoy que vos ibas a iniciar una demanda judicial mañana, ahora te veo dudando un poco, pero ¿es tu decisión hacerlo? Si es posible hacerlo, si hay margen para hacerlo. Sí, fue lo primero que me pasó por la cabeza, porque yo no voy a entrar en una guerra de tweets eh, que, que no lleva a ningún lado. Este tipo de cosas, me parece que hay que respetar la institucionalidad en la Argentina. Acá hay un ministro con responsabilidades, las cosas que se dijeron, las cosas que se sugirieron y hay figuras muy precisas. Yo la verdad no soy una persona que tenga demasiada, si te digo sinceramente, Joaquín, he tenido muy poco contacto con abogados en mi vida porque trabajo, como verás, desde mi casa, soy Ujú. un trabajador simple y llano, pero sí a partir de mañana, y hoy ya tuve muchos llamados para darle una figura penal, porque me parece que ya no es un caso individual, no son solamente mis hijas, las hijas de Nick. Me parece que acá a lo mejor está bueno que se haya hecho visible a través de mí, pero me parece que entra en juego todos los papás y mamás que se preocupan, que quieren que sus hijos vayan al colegio tranquilos y que no se utiliza el aparato del Estado, los datos privados de los ciudadanos para hacer este tipo de amedrentamiento. Nunca más. Esa es mi Muchas sensación. gracias, Nick, y toda mi solidaridad por lo que estás pasando, y sabés que contás con tus colegas, tus compañeros en el periodismo, para cualquier cosa que necesites. Un abrazo, y buenas noches. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Gracias. Una pausa y Ricardo López Murphy. Auspician desde el llano. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. OSDE, la cartilla médica más amplia del país.
días es la vida que se renueva. Córdoba en primavera. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Energizate en Jujuy. Viví la Puna. Jujuy es energía viva. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les dije, Ricardo López Murphy, que hizo una muy buena elección el 12 de septiembre y va a ser candidato, es candidato a las elecciones del 14 de noviembre para diputado nacional. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va, Ricardo? Muy bien. Bueno, me escuchó recién hablar con Nick, ¿no? Quisiera alguna sí. reflexión. Hoy cuando el señor ministro de Seguridad hizo el tuit ese terrible, de una gravedad institucional inaceptable, creo que fui uno de los primeros que contestó ese tuit señalando esto, señalando, digamos, el carácter de amenaza implícito que había ahí, señalando el ataque a los hijos. Y, si usted quiere, el viso antisemita. Eso está ahí, cuando menciona la aorta, está ahí, está en el fondo de esa cuestión. Yo creo que además de las acciones judiciales que Nick va a hacer, a mí me parece que ha llegado el momento que la oposición le pida la renuncia. O sea, tiene que ser algo terminante. Estas cosas no, ¿cómo era que decía Mariano Moreno? Ni ebrio ni dormido. Claro. Ni ebrio ni dormido se pueden aceptar. Ahora, ¿cómo pide la oposición la renuncia? Bueno, yo supongo que en su marco institucional lo tendrán que hacer los diputados y senadores. Supongo que los candidatos tenemos que expresar nuestra opinión. Yo no he visto una cosa de esta gravedad institucional en mucho tiempo. Un ministro de Seguridad relevando dónde van los hijos de un, si usted quiere, un columnista jocoso como es Nick. Es decir, ¿a qué extremo ha llegado usted que no soporta el humor? Ricardo, hablando del tema electoral y viendo la elección que usted hizo el 12 de septiembre y la que hicieron también otros economistas que fueron buenas, ¿usted cree que la sociedad tiene ya una mirada más realista de la economía? Porque yo me acuerdo cuando usted fue ministro de Economía que la sociedad no aceptaba algunas decisiones suyas. A mí me parece que hay naturalmente una maduración, o sea, sobre los hechos que han ocurrido. Hemos tenido, digamos, 12 años de estancamiento. Hace mucho que no crecemos, hace mucho que el ingreso per cápita es muy bajo, no invertimos, estamos en una perspectiva de pendiente hacia abajo, de seguir por este camino. Lo único que nos espera es lo que le esperó a Venezuela, a Cuba, es decir, un sendero de empobrecimiento, de degradación. Por eso yo creo que la gente votó contundentemente y votó probablemente no solo por cuestión económica. Yo le decía hace un momento fuera de cámara, no es solo lo de Aníbal Fernández, es el juicio VIP, este juicio donde usted vio que algún procesado tuviera esa oportunidad. Imagínese si todos los encausados tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal en el tiempo que se les ocurre antes que los fiscales. Yo nunca había visto eso. ¿Usted lo vio contemplado en las normas procesales? No. Entonces yo digo, acá pasan exorbitancia del ministro de Seguridad, acá hay juicios VIP, hay una política que ha sido pésima en materia educativa, sanitaria, económica y social. ¿Qué esperaba usted que hubiera otra cosa que un gran castigo? Y por supuesto que los temas económicos tienen una relevancia importante. Yo no subestimaría los temas institucionales, no subestimaría las torpezas de gestión. Hace más de una semana y media
que han hablado que van a restringir, van a eliminar las exportaciones, los cupos o las prohibiciones a las exportaciones de carne de vacas que los argentinos no comemos. Todavía no ha salido la medida. Hace una semana y media. Ahora, me decía el gobernador de Corrientes, el gobernador de Corrientes me decía el otro día, no solo nos saquean, es el gobierno más centralista que ha habido, nos saquean los recursos de Corrientes, sino que además no nos dejan exportar. No les alcanza con saquearnos. No nos dejan exportar. Ahora, yo no me puedo explicar cómo alguien puede votar por ello en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, porque, sobre todo en el interior, digo, usted le hace un daño gratuito, innecesario, y hoy además han, digamos, estorbado las exportaciones de maíz. Usted vio que acá el mecanismo no necesariamente hay un mayor legal. control. Bueno, ni eso, digo, no registren. O sea, es un gobierno, otra que la de Nick. O sea, acá no se registra más. Ahora, un país que tiene los problemas que nosotros tenemos, que andamos todos los días solicitando tratamientos preferenciales por nuestra situación, lo que alguien nos podría decir es, ¿pero por qué prohíben las exportaciones? Las exportaciones de los bienes en los que tienen más ventaja, es los que generan más valor agregado. Eso va contra el sentido común, va contra la razonabilidad. Pero no es solo eso, Joaquín. Fíjese, el presidente hoy en Tucumán mencionó no a la deuda. No ha habido un gobierno que ha endeudado más al país que este. Claro, lo que pasa es que yo le comentaba antes del programa que lo que ellos sostienen es que la deuda es con el Fondo Monetario. Si no hay deuda con el Fondo Monetario, no hay deuda. Pero ¿cómo no va a haber deuda? Tenemos una deuda inmensa. ¿Dónde está colocada esa deuda? Está colocada en los bancos, en los fondos comunes de inversión, en las compañías de seguro. Está colocado en el centro del sistema financiero de mercado de capitales productivo argentino local. Pero eso es mucho más peligroso y en el fondo más caro. Porque usted cuando se endeuda en dólares, paga la tasa de dólares. Acá pagamos la de dólares, el riesgo país y el riesgo devaluatorio. Por eso, en general, Argentina no se podía endeudar en pesos, porque endeudarse en pesos es más caro que endeudarse en dólares. Por eso hemos tenido en el pasado terribles crisis financieras. Donde yo voy, mire, yo viajo, no solo soy candidato en la capital federal, pero soy, digamos, el dirigente mayor de una fuerza nacional. Entonces, en mi visita a las provincias, la gente me pregunta, los periodistas, ¿cuál riesgo corremos con nuestras posiciones financieras? Porque un gobierno que no tiene control con la deuda, que cree que la deuda doméstica no la tiene que pagar, ¿usted cree que puede lograr que se invierta? Este es un país de inmensas posibilidades, pero no va a funcionar si desde el gobierno generamos ese pánico colectivo que se genera al escuchar ese razonamiento absurdo. Acá hay una gran operación de emisión de dinero, que inclusive lo llevó a un economista como el gobernador de Buenos Aires a anunciar que va a haber viajes de egresados de 250.000 estudiantes gratis, que va a pagar el Estado. Mire, ese es un disparate que no tiene nombre. Fíjese lo siguiente. Primero, eso se va a financiar con déficit, con emisión, o sea, se lo van a hacer pagar a los sectores más pobres de la sociedad. Pero por otro lado, si usted tuviera que hacer algo, Joaquín, después de haber perdido 1 año y medio de clase, yo gastaría en tutores, en gente que nos ayude a recuperar durante el verano las clases que perdimos. Le hemos hecho un daño inmenso a nuestra niñez y a nuestra juventud, perdiendo esos días de clase que son vitales, porque usted en esos días de clase no solo es la transmisión del conocimiento del maestro, es la interacción con sus compañeros, usted aprende de distintas maneras, usted se socializa, lo voy a decir en términos más importantes, casi sarmientinos, se civiliza en la escuela. Por eso educar al soberano era tan importante, por eso fue tan decisivo en nuestro éxito como nación. Ahora, en lugar de fomentar la calidad de la educación, al menos cumplir las 720 horas de clase de nuestras leyes de educación, lo que hacemos es financiar viajes de estudio, financiar que se vayan de juerga. ¿Cabe en la cabeza de alguien que en esta crisis, bajo estas circunstancias,
con estos padecimientos, en lugar de recuperar la escolaridad, financiémosla. A mí me parece contra el sentido común. ¿Cómo imagina usted, supongo que usted cree que el gobierno va a perder la elección del 14 de noviembre? Yo creo que es muy importante que el país, en la circunstancia que está, haya una gran coalición muy amplia que le produzca una derrota, yo diría, abrumadora. Bueno, en ese caso, ¿cómo imagina los 2 años que todavía le quedan al gobierno de mandato? Bueno, yo me imagino a la oposición actuando como corresponde, en los límites institucionales, asumiendo su labor y actuando de la manera responsable que tiene que actuar la oposición, controlando, actuando en los debates con toda franqueza, no ocultándole a nadie la gravedad de las circunstancias que tenemos, ni los problemas que tenemos que enfrentar, y al gobierno haciendo su tarea. Lo que no se puede esperar es que la oposición haga de oficialismo, eso no puede funcionar. Claro, pero yo me refiero a la situación del país, como lo imagino. Va a ser compleja, va a ser muy difícil, eso no se le escapa a nadie. Nosotros tenemos un déficit de casi 40.000 millones de dólares, es muy grande el déficit, tenemos que llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales y con el Club de París. Con este plan de piñata y platita lo que hacemos es hacer más difícil el acuerdo. Porque, digamos, esta gente actúa como si los planetas fueran a chocar el 14 de noviembre, como si lo único que importara es lo que va a pasar el 14 de noviembre. Pero usted y yo sabemos que va a haber 15, va a haber 16, 17 de noviembre, va a haber diciembre, va a haber enero, va a haber 2023. El país continúa. Uno no puede pensar las políticas con la miopía de un mes, como si los planetas chocaran. Usted tiene que mirar a largo, y mirando a largo el plan piñata y platita nos lleva a muy mal camino. Dígame, Ricardo, hace unos pocos días un economista me dijo, este país, esta economía está necesitando un Remeslenikov, en recuerdo del ministro de Economía que sinceró la economía después de la crisis del 2001-2002, que fue un sinceramiento muy duro para la sociedad. ¿Usted cree que estamos en esa situación? Yo creo que el país tiene la necesidad de enormes reformas estructurales. Yo creo que hay que decirlo con toda franqueza. El país tiene un problema serio de descapitalización, tiene un problema de mala organización económica, institucional, tiene mal puestos los incentivos. Usted en una economía capitalista necesita un mercado que funcione y un Estado que esté sujeto a un plan racional, a un presupuesto. Acá no hay presupuesto y no hay mercado por estas intervenciones. Usted, cuando la inflación acá se desborda, cambian al secretario de Comercio, no al presidente del Banco Central. Fíjese la incomprensión de la naturaleza de la inflación que hay. Por eso yo creo que el país necesita una reforma integral. Y además, cuanto antes veamos el problema con claridad y lo enfrentemos, yo creo que hay posibilidades. El resto del mundo va a estar dispuesto a cooperar con nosotros. El país tiene inmensas reservas. Por ejemplo, de gas, importamos gas en barco y de Bolivia. Tenemos 500 veces nuestro consumo. Tenemos innumerables oportunidades en todas las actividades. Ahora, no puede funcionar nada con este riesgo país, con estas locuras institucionales y con esta miopía intertemporal. Esa miopía, esa cosa de ver que el mundo termina el 14 de noviembre, es lo que nos lleva a diseñar muy malas políticas. Y fíjese otro detalle. Una de las cuestiones básicas de los liderazgos es poder soportar la adversidad. Si usted no puede, fíjese la reacción después del 12 de septiembre. Casi ponen en riesgo el sistema institucional de la República. La vicepresidente acá le da instrucciones, no solo sobre lo que ella cree que es conveniente, sino qué vocero puede tener, qué jefe de gabinete puede tener. No, le echó el vocero. Pero por eso, le digo, ¿y usted se imagina, por ejemplo, para recordar un caso, que al presidente Alfonsín le echaran a José Ignacio López por una carta? Digo, hemos desvencijado todo. Entonces, si usted me dice si hay que hacer reforma, acá hay que hacer reformas institucionales, electorales, hay que hacer
reforma de los sistemas de transferencia de recursos entre la nación y las provincias, hay que reformar nuestra inserción en el mundo, hay que reformar la educación, hay que reformar todo. Se necesita un gobierno de profundas transformaciones. Esa es la gran responsabilidad de la oposición en el 22-23. Preparar un plan que esté a la altura de las circunstancias, y ese plan va a tener que estar dotado de un gran realismo. No va a haber ningún espacio para hacer ese plan bajo la apuesta de que alguien nos va a prestar dinero. Eso no va a ocurrir. Una última pregunta, Ricardo. ¿Usted se imagina a Juntos por el Cambio unido hasta el 2023 o inclusive después? Hay varias cosas que la gran coalición opositora, a la cual yo me acabo de incorporar, con todas las críticas, y muchas veces yo he sido muy crítico de su gestión en la ciudad y en el gobierno anterior. Pero me he incorporado, mi fuerza política se ha incorporado con la lógica de que el país necesita una inmensa coalición, que no es posible con fuerzas fraccionadas ofrecer la tarea que hay por delante. ¿Qué tiene que hacer esa coalición? Mantener su cohesión. Yo creo que lo va a hacer. Tiene que asegurar la gobernanza, tiene que ser capaz de resolver sus problemas internos de una manera inteligente y no como ocurrió en el gobierno nacional después del 12 de septiembre. Tiene que asegurar la gobernabilidad, es decir, tener en cada pueblo, ¿se acuerda cuando se decía en cada pueblo tenemos un párroco? Bueno, acá en cada pueblo, en cada lugar tiene que haber defensores de este proceso de transformación que necesariamente va a ser enorme. Tiene que tener la apertura de incorporar todo lo que se pueda, es decir, tiene que ampliarse todo lo que se pueda, y por último tiene que tener un plan bien elaborado. La disputa no puede ser sobre el plan, será sobre quiénes son mejores candidatas o candidatos, cuáles atributos tienen, pero debería haber un gran consenso sobre lo que tenemos que hacer, porque la situación de Argentina, la situación que vamos a recibir va a ser la de un país devastado. Le agradezco mucho, Gracias. Ricardo. Cuando volvamos, Javier Milei. Bien, como les dije, Javier Milei. Javier, lo primero que le quiero preguntar a usted, seguramente estaba por acá cuando yo salí con Nick por el tema de hoy, le quería preguntar su opinión. No, me parece una cosa verdaderamente aberrante. Es decir, esto muestra cómo los políticos utilizan el Estado para perseguir a los particulares. Esto es de una gravedad tremenda. Esto muestra, ¿sí?, cómo el Estado, ¿sí?, utiliza el monopolio de la fuerza para perseguir a ciudadanos. Esto es de una gravedad increíble. Digamos, yo creo que el presidente ya le debería haber pedido la renuncia a Aníbal Fernández por esta barbaridad. Esto es una atrocidad. Cómo, digamos, desde el Estado está persiguiendo, intimidando y asustando a ciudadanos. O sea, esto es de una gravedad institucional tremenda. Pero muestra, esto no es nuevo, Joaquín, Digamos, tienen esta costumbre de utilizar, sí, información que son personales. Personales para perseguir personas. Esto no es nuevo. Bueno, es el segundo político que pasa por acá y el segundo que pide la renuncia de Aníbal Fernández. Esperemos que el presidente esté escuchando. Lo que le quería preguntar es, a ver, ¿cuáles son sus amigos en la política y cuáles son sus enemigos? Bien, esto es un tema muy importante. Para mí, Argentina se debe a sí misma como sociedad separar claramente las ideas. Por un lado los colectivistas, por otro lado los que creemos en la libertad. Entonces, cuando usted pone, digamos, quiénes somos los que creemos en la libertad, ahí están los liberales, están los libertarios, los conservadores, la nueva centroderecha, si usted quiere, los halcones de Juntos por el Cambio, el peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo. Y del otro lado, ¿qué quedaría? Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que la Unión Cívica Radical, las Palomas de Juntos por el Cambio, ¿sí? Y también, obviamente, digamos, el kirchnerismo, y bueno, obviamente que las expresiones extrema de izquierda, digamos, no tienen forma de aliarse con nadie porque ellos son los que quieren destruir el mundo, básicamente.
Hace 2 semanas estuvo acá Patricia Bullrich y yo le pregunté cómo iba a ser la convivencia con usted y también con Espert en el Congreso, y ella dijo, no, yo estoy dispuesta a llegar a acuerdos con ellos. ¿Usted está dispuesta a llegar con Patricia Bullrich a un acuerdo? Yo tengo una excelente relación con la señora Bullrich. Yo respeto fuertemente a la señora Bullrich porque es alguien que habla siempre de frente y con la verdad. En esta incursión mía en la política es uno de los pocos políticos que cada vez que me dijo algo, me dijo la verdad, no me mintió. Por lo tanto, digamos, o sea, yo le respeto eso, le respeto, digamos, que es alguien que va de frente, o sea, la corrección política para ella es una cuestión de 25º orden, o sea, lo que importa es lo que se discute. Y lo que yo sí le puedo dar seguridad a la sociedad es algo que no le puede dar el resto de la casta política. Porque jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear un nuevo impuesto, jamás voy a ir contra la vida, jamás voy a ir contra la libertad y jamás voy a ir contra la propiedad. Por lo tanto, en eso, digamos, la sociedad puede estar tranquila, que yo sí les voy a respetar, digamos, el ideario liberal como corresponde. Jamás voy a transar con el kirchnerismo. O sea, digamos, claramente si hay alguien que ha hecho aberraciones en lo institucional, es el kirchnerismo. Pero hay algunos sectores de la oposición que chatean con Máximo Kirchner, ¿sí? Y que además hay algunos proyectos que le resultan amigables, como por ejemplo enviar la ley de alquileres y hacer la aberración que hizo, la ley de góndolas, o haber votado muchísimas leyes en la misma línea que el kirchnerismo. Dígame, esto de usted acaba de hablar de la casta, ¿no? Pero también dijo que no todo es la casta. Exactamente. ¿Y cuál es la casta? La casta básicamente, porque sabe que hay personas que tienen buenas intenciones, pero puede que no tengan la formación correcta. Es decir, quizás no tienen la formación teórica, el conocimiento de la evidencia empírica. Entonces, a veces hay gente que comete errores no de manera intencional, sino lo hace porque desconoce los hechos, desconoce la teoría. Pero hay otras personas que sí conocen la teoría, que sí conocen la evidencia empírica, saben lo que están haciendo y aún así lo siguen haciendo. Es más, lo han hecho en el pasado y lo siguen repitiendo. ¿Y sabe por qué lo hacen, Joaquín? Por una cuestión de incentivos, porque a ellos les va muy bien con eso. Es un negocio fenomenal. Esa es la casta. Son los políticos ladrones, son los políticos que nos roban el futuro, son los políticos que arruinan este país. Porque yo les digo algo, mire qué escándalo que es este país, porque este país es para indignarse furiosamente. Mire esto, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal sobre el campo es 70%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. Y en Argentina hay 5 millones de argentinos que no comen, que no le alcanza para comer directamente porque son indigentes. Por lo tanto, digo, esta es una situación escandalosa. Digamos, Argentina vive una decadencia nunca vista. El PBI per cápita de Argentina, medido al tipo de cambio paralelo, que es al que hay, no al es el único que hay. Sí. Exactamente. Estamos ahí a la par con Paraguay, somos furgón de cola de América Latina, habiendo iniciado el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Entonces, esto es un escándalo, Joaquín, esto es un escándalo. Nosotros al inicio del siglo XX peleábamos la posición con Estados Unidos, con Australia. Por ejemplo, hoy, digamos, Argentina al tipo de cambio oficial tiene un 25% del PBI de Australia y al paralelo 12,5%. Es decir, perdimos 87,5%. Esto es un escándalo. Y esto mucho tiene que ver con la casta, con estos políticos que ellos se enriquecieron a costa nuestro. ¿Hay alguna posibilidad para usted de modificar la elección del 12 de septiembre con esta distribución de plata que está haciendo el gobierno? Entre otras, esto que hizo Kicillof, que otra aberración. Regala 250.000 viajes de egresado, ¿no? A ver, pero este muchacho, digamos, o sea, yo verdaderamente, yo no sé si cómo accedió al título o verdaderamente es una contradicción en los términos de alguien que digamos, que supuestamente está en el peronismo. Se supone que, digamos, o sea, yo no comparto el concepto de justicia social, digamos, me parece aberrante porque es un trato desigual frente a la ley, un robo, digo, pero más allá de eso, yo le hago una pregunta. ¿Con qué lo va a financiar? Lo va a financiar con déficit fiscal, con emisión monetaria, es decir, con impuesto inflacionario, es decir, el impuesto al pobre, un impuesto que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Y él está, digamos, financiando la fiesta de los alumnos que no estudiaron,
digamos, cargando sobre los que menos tienen de la sociedad. Es demencial. A mí me sorprendió mucho en el análisis que hicieron de la última elección del 12 de septiembre, que usted tiene muchos votos de gente joven. ¿Eso es una moda? ¿O qué es lo que lo atrae, piensa usted, de su discurso a esa gente joven? Mire, le gente cuento, de menos de 20 años, ¿eh? Sí, le cuento cómo es la situación. Esto es mi interpretación, ¿eh? Esto, o sea, digamos, o sea, es como yo leo los datos. Después, digamos, está sujeto a discusión, obviamente. En primer lugar, los jóvenes son rebeldes al status quo. Y usted está contra el status quo. Yo estoy totalmente en contra. Y esto es bueno marcarlo. No es contra el sistema, es contra el status quo. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy el status quo es de izquierda. Recita izquierda. Lo políticamente correcto son los mensajes de la izquierda. En ese contexto, la rebelión solamente puede ser liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto, que también es muy importante, es el hecho de que los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es el sistema de educación pública, independientemente sea de gestión privada o de gestión estatal. Y eso hace que sea un campo fértil para las ideas de la libertad. Y después, cuando usted mira los resultados, está claro que por el lugar donde vamos no va, porque si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Y ellos se dan cuenta, porque se dan cuenta que no tienen futuro en este país si esto no cambia a 180 grados. Usted habló recién de que no es lo mismo estar contra el status quo que contra el sistema, pero hay muchos que le dicen, no, Milei es un dirigente, es un político antisistema. ¿Esto es así? No, porque, a ver, primero porque si yo, digamos, decidí meterme, o sea, en realidad, digamos, estoy jugando con las reglas del sistema. Es más, el sistema, si lo llamamos la Constitución de Alberdi en 1853, Argentina la puso en marcha en 1860 y de ser un país de bárbaro en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Por lo tanto, digamos, el sistema no es el problema es la casta, el problema es el status quo, el problema son las personas que corporizan el sistema. Exactamente, sí, pero además en una república quebrada. Porque, ¿de qué constituye la república? La república básicamente son tres figuras. La figura del monarca, pero ¿cuál es el problema del monarca? Que puede derivar en un tirano. La figura de la aristocracia, o sea, el Congreso. Sí, pero puede derivar en oligarquía. Entonces, ¿qué aparece? Aparece la justicia independiente, ¿para qué? Para contrabalanzar, para que no haya un monarca tirano, que el presidente no... Ahora, el presidente de la nación se convirtió en un tirano, el Congreso argentino es una oligarquía, y la justicia, digamos, mira para otro lado. Por lo tanto, o sea, la consecuencia de esto es un deterioro institucional que está destruyendo el país. Hablando de justicia, la semana pasada hubo un fallo importante de un tribunal oral que sin juicio previo declaró inocente a Cristina Kirchner. ¿Usted lo vio eso? A mí me parece aberrante. Digamos, si es inocente, que vaya a la justicia y que dé cuentas. Es decir, yo no tengo problema de ir a ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque tengo claro que soy inocente. Es decir, me pueden acusar de cualquier cosa. A veces tardan, ¿sí?, en conocerse la información. Digamos, a veces uno es víctima de operaciones. Sí, bueno, ok, si es víctima de operaciones, que vaya y que dé la cara y que enfrente la justicia. O sea, ahora, si la quiere esquivar, eso habla muy mal. Se llama principio de revelación. El principio de revelación, digo, si yo le doy a elegir a usted entre A y B, me dice que ama A, pero elige B. Le digo, bueno, a ver, elija de vuelta y vuelve a elegir B. Y de vuelta y vuelve a elegir B. Mire, por más que me diga que usted elige A, usted quiere B. Es decir, ese tipo de acción lo que revela es que no está limpia. Hay una cosa que es habitual en los economistas ahora, y es, usted, bueno, ahora es un político, pero es proyectar los próximos 2 años como un momento de mucho tembladeral. ¿Usted cree que va a ser así? Usted va a estar en el Congreso, seguramente, por cómo salió. Yo metodológicamente no proyecto, porque creo en la acción humana, y la acción humana es impredecible. Es como que yo le diga a usted qué va a estar haciendo dentro de 15 días. Lo más probable es que no sepa, pero no le voy a escapar a la pregunta. Argentina va camino a la peor crisis de su historia. A ver, Argentina... ¿Peor que la de 2001-2002? Muchísimo peor, porque tiene un problema monetario mucho más grande. Mire, punto 1. Argentina tiene un desequilibrio fiscal. El año pasado terminó con un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis. Si usted toma el déficit fiscal nación, provincia, municipio y el cuasi fiscal, estábamos en 11 puntos del PBI. Es muchísimo.
a ver, el Rodrigazo estalló con 14, la tablita cambiaria con 11, la hiperinflación de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7, 11 es un montón. Este año, digamos, si hacemos los ajustes, todo, digamos, como se vienen perfilando, ¿qué vamos a terminar? ¿En 7, 8? Ok, digamos, tenemos un problema. Eso no es todo. Hay un problema monetario. Es decir, el desequilibrio monetario es de 10 veces a 1. ¿Eso sabe qué significa? Que hay 900% de inflación reprimida si todos los agentes se coordinaran ordenadamente hacia los niveles de equilibrio, lo cual no existe eso. Pero además, tenemos en el mercado cambiario una montaña de regulaciones que hacen ver al Monte Everest como un monte pigmeo y tenemos una brecha de casi el 100%. Entonces, en ese contexto, con un PBI per cápita que si todo le sale bien al gobierno estamos 15% abajo del 2011, además con 40% de pobres, 11% de indigentes, si usted no hace nada, esto estalla. Y las condiciones iniciales son peores que el Rodrigazo. Ese es el primer punto. Si usted quiere hacer lo que quiere hacer Cristina Fernández de Kirchner, es como tirar nafta al fuego. Es como que llamó a un ejército de lanzallamas y le puso a Nerón enfrente. O sea, digo, esto no puede terminar bien. Y la otra es que haga el ajuste. ¿Sabe cuál es el problema, Joaquín? Que si hace el ajuste, como este gobierno no tiene reputación, por ende no es creíble, va a ser costosísimo socialmente y no lo va a poder aguantar. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa, digamos, o sea, lo que haga, esto va a terminar mal. Y además son profundamente irresponsables, porque ahora están revoleando plata a lo loco, ¿sí? Para ver si pueden torcer una elección, humillando, denigrando a la gente, subestimándola, creyendo, digamos, que son, digamos, los quieren tener como esclavos, ¿sí? O sea, con lo cual asúmele esto, la debilidad política. ¿Y cuál es la única apuesta? Que el día, digamos, el día que se abren las urnas, o sea, estalle el otro día, pero permanecer en el poder, además, o sea, son unos miserables. Por lo tanto, digamos, o sea, espero, digamos, que este despertar de la población siga adelante y que vuelva, ¿sí?, a propinarle otro revés electoral, digamos, al kirchnerismo. Es más, mire, le voy a decir algo que, digamos, a nosotros desde La Libertad Avanza nos entusiasma mucho. Nosotros estamos en condiciones, con lo que es el voto liberal de la capital federal, de dejar en tercer lugar al frente de todos, o sea, al kirchnerismo. Es decir, algo así como que, ¿y sabe qué? Es el inicio del fin del kirchnerismo ese. Porque Leandro Santoro va a ser al frente de todos, al kirchnerismo, lo que Marta Mercader al radicalismo. Es decir, a partir de ahí, la extinción de ese espacio. Y además, mire, si además, o sea, no solo que lo dejamos en el tercer lugar, sino que además logramos que el comunista Heller quede afuera. Sería una fiesta. Es decir, por lo tanto, o sea, digamos, o sea, digamos, es como que sería la fiesta antica. Le agradezco mucho, Javier. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa, después yo voy a hablar del tema también Nick, Aníbal Fernández y Ferletti, el nuevo secretario de Comercio. Bien, primero mi solidaridad de nuevo con Nick, con un viejo colega del trabajo, amigo de todos los periodistas, que realmente sufrió hoy este ataque inadmisible por parte de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, que hizo tres cosas en un tuit. Lo escrachó a Nick, difundió datos personales de su familia, de sus hijas, dónde estudiaban, y mintió. Las tres cosas hizo en un solo tuit. Es grave que el ministro de Seguridad tenga la información de dónde van las hijas a estudiar, las hijas de una persona que pertenece a medios de comunicación, o de cualquier adversario político, de cualquier crítico del gobierno, porque el único pecado que había cometido Nick era un tuit previo al de Aníbal, en el que había criticado muchas cosas, como esta cosa extravagante de Kicillof de pagarle el viaje de egresado a 250.000 estudiantes. Había criticado eso y la respuesta fue divulgar, digamos, dónde estudian las hijas de Nick, en el colegio Ort, que el director, porque además lo que le reprochó es que este colegio recibe supuestamente, según Aníbal Fernández, subsidio del Estado. Lo que aclaró
Nick, que según le aseguró hoy el director del Colegio Hort a él, es que no recibe ningún subsidio, ni un peso de subsidio del Estado. Por eso mintió, escrachó, difundió datos personales y mintió. Y es el ministro de Seguridad de la Nación. Es muy grave que esto suceda institucionalmente en el país. Ahora me acabo de enterar, el bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidió la renuncia inmediata de Aníbal Fernández, y los dos políticos que estuvieron en este programa, Ricardo López Murphy y Javier Milei, los dos pidieron la renuncia de Aníbal Fernández. Yo creo que es hora que el presidente se dé cuenta que ha llegado a un punto límite con este tema. Acá estamos ante el regreso de los patoteros. Regresó Aníbal Fernández y regresó también Roberto Feletti como secretario de Comercio, que lo primero que hizo es dar vuelta al problema de la inflación. Hasta ahora, inclusive aceptado por el propio gobierno, el problema de la inflación era un problema de las políticas equivocadas que tomaba el gobierno. El gobierno las justificaba, pero aceptaba que era un problema del gobierno. Ahora la culpa, según Feletti, es de los empresarios, es decir, de los supermercadistas, de los supermercados, de los productores agropecuarios. Ahora, yo digo, acá hay muchas cadenas internacionales de supermercados, varias. Una conocida francesa, otra chilena, que tienen supermercados en muchos países del mundo. En ningún otro país del mundo levantan el precio de los productos. Acá sí. ¿Qué pasa? ¿Nos tienen bronca, nos tienen odio los argentinos? No hablemos más onceras. El regreso de Feletti y el regreso de Aníbal Fernández no son hechos aislados. Es una política que tiene que ver con la platita por un lado, pero también con el regreso de los patoteros y del miedo en este país. Chau, hasta lunes y quédense porque viene el arroz.